En el 2017, el estudio Conflicto Social, los motivos de la justificación de la violencia en Chile, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, reveló que un 76% de los chilenos justifica las golpizas y detenciones ciudadanas. O sea, casi el 80% de los chilenos, 8 de cada 10 chilenos, cree que está bien golpear y darle con todo a alguien que pillan, por ejemplo, robando en la calle. Este estudio revela que los chilenos están cada vez más dispuestos a definir y conseguir su propia justicia. Las noticias de linchamientos públicos han pasado de ser una anécdota hace 10 años atrás más o menos, era como algo raro, ahora una cosa rutinaria. Y en las funas en las redes sociales son la versión digital de aquello que ocurre en las calles. O sea, nuestra sociedad ha optado por dejar atrás la búsqueda de justicia y dedicarse de frentón a conseguirla, a buscar revancha. Nuestra sociedad chilena ha igualado revancha con justicia. Venganza por el daño recibido, cueste lo que cueste. Si significa terminar matando a alguien en la calle, si significa quizás que me equivoque y no era el tipo que me robó el celular y agarré a un pobre gallo que va por ahí y le saco la mugre. Bueno, para el chileno la justicia y el desquite parecen sinónimos. Y cansados de ver la justicia enterrada en la burocracia de nuestros países tercermundistas, decidimos salir a buscarlas con nuestras propias manos. La pregunta para nosotros como discípulos de Jesús, en medio de esta cultura, es cómo podemos responder a la injusticia y a la violencia que estamos viviendo en este último tiempo. ¿Cómo responden los ciudadanos del reino de los cielos? Los hijos del Padre, al que le decimos: Padre, perdona como nosotros perdonamos. ¿Cómo responden ellos frente a las personas que buscan deliberadamente hacerles daño? Hoy día vamos a dejar que este Domingo de Ramos nos responda a esas preguntas. Vamos a leer Mateo 21, del 1 al 11, y vamos a pensar juntos cómo la palabra de Dios nos guía. Hermanos, pongan atención a la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así dice Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, y diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Si alguien les dice, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Hermanos, esta es palabra de Dios. El pueblo judío había estado esperando al Mesías y lo han esperado por más de 700 años. 700 años. 7 siglos plagados de opresión, injusticia y abusos de mano de imperios extranjeros. Los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos ahora habían invadido, saqueado, destruido, violado y matado. Siglos de opresión. Y ahora en Roma, enfrentando a este imperio poderoso, el más sanguinario de todos los imperios de la historia humana, comenzaron a desarrollar una expectativa particular del Mesías. Los judíos esperaban que el Mesías viniera, pero era un tipo de Mesías especial. Esperaban al rey prometido por Dios que traería justicia para Israel. Pero esta justicia tenía que ver con un anhelo de venganza, un anhelo de revancha, de ajusticiamiento. Lo que querían era más un Batman que el Mesías del Antiguo Testamento. El Mesías que los judíos del siglo I se habían levantado era un líder militar implacable,
que destruiría las naciones extranjeras y haría de Israel el imperio que dominaría para siempre. Es probablemente por eso que buscan estas ramas, porque piensan que Jesús es un rey conquistador, que viene a tomar la ciudad de Jerusalén y aniquilar a los extranjeros que gobiernan en ellas. Y eso es lo que había ocurrido 160 años antes, antes de Jesús, con un hombre que se llamó Judas Macabeo. ¿Han escuchado de la fiesta de Hanukkah? Eso es lo que se celebra en la fiesta de Hanukkah de los judíos, que Judas Macabeo recuperó la ciudad de Jerusalén de manos de los griegos, aniquiló a los griegos, los conquistó y vino en un caballo glorioso de guerra, marchando hacia Jerusalén, cuando la gente tomó ramas y vino a recibirlo. Probablemente también hay algo de esa expectativa de venganza mesiánica que está detrás del famoso Hosana. Hosana literalmente es una cita del Salmo 118. De hecho, varias de las líneas que leímos en Mateo son parte del Salmo 18. Hosana en las alturas, Hosana al rey que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Hosana aquel que viene. Toda esa es una cita del Salmo 118. Y aunque obviamente es palabra de Dios, el Salmo 118 tenía una interpretación bien particular, porque es un salmo que pide salvación para Israel, pero también habla de la destrucción de las naciones. Así que la expectativa de esos judíos que están gritando eso cuando van entrando con Jesús a Jerusalén, parece que era de un Mesías que finalmente venía a dar justicia retributiva, castigo a aquellos que los habían hecho sufrir. Y esa es la expectativa que Mateo quiere corregir cuando cita el profeta Zacarías, que nos leyó nuestro hermano Sergio. Cientos de años antes de Jesús, Zacarías había escrito estas palabras. Y él quiere dejar muy claro: Jesús es el Mesías. Mateo cita a Zacarías para decir que no es cualquier Mesías. No es el Mesías imaginario del imaginativo colectivo que tiene esa gente allí. No es un rey conquistador montado en un caballo de guerra como Judas Macabeo, sino un rey que viene montado en un burrito joven, como el rey David, cuando volvió después de haber sido traicionado por Jerusalén misma, y vuelve en un burrito para mostrar que no viene a hacer la guerra, sino que viene a traer paz. Este es el verdadero Mesías. No viene a destruir a las naciones, sino a ofrecer su paz a las naciones. De hecho, el verso siguiente al citado por Mateo en Zacarías 9:10, lo leyó Sergio también, dice que él, el Mesías, anunciaría la paz a las naciones, hablaría paz a las naciones. El rey prometido no es un rey sanguinario. Y a veces me da la impresión de que nosotros quisiéramos un rey sanguinario, ¿no? Que paguen lo que se merecen, que se pudran en la cárcel. Tenemos esa cosa tan punitiva dentro de nosotros instalada en nuestra cultura. Cuando vemos lo que está ocurriendo en El Salvador con el presidente Bukele, pensamos, eso se merece. No, mi amor, estoy enseñando la Biblia. Pídele a la Coti, por favor. Esto es inapropiado. Perdón. A veces queremos eso, ¿no? Queremos que venga alguien a Chile y que mate a todos los que nosotros consideramos enemigos. Que salga el presidente, que aplaste a todos, que les haga sufrir, que reciban todo el peso de la justicia. Tenemos esta frase que hemos aprendido en nuestra cultura. Pero el rey prometido no es un conquistador sanguinario. El rey que Dios ha provisto para ti, el reino que Dios ha provisto para nosotros, no es un justiciero vengador, esperando destruir a sus enemigos con ansias. Es un rey que trae justicia al ofrecer humilde y generosamente su paz, incluso a sus enemigos. Que no se te olvide que este es el primer domingo de Semana Santa. 5 días más tarde, vamos a ver a Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras los romanos le martillan las manos y le clavan las manos a la cruz. Ese es nuestro rey. Quizás nosotros no estamos sufriendo la opresión política de un imperio extranjero, pero ciertamente sufrimos día tras día el daño que otros deliberadamente hacen sobre nosotros, o intentan hacerlo. La violencia de otros contra nosotros
ha marcado todas nuestras historias. Todas. Alguien en tu infancia, un familiar que en vez de amarte te dañó, un jefe que te persigue, una expareja que marcó tu vida para siempre, un padre o un hijo, un hermano o una hermana. La violencia de otros contra nosotros ciertamente ha marcado nuestras historias. Y en una cultura del desquite, como la nuestra, se nos enseña que debemos odiar a esos que nos dañaron, debemos buscar su castigo y destrucción. Y quizás tú también has sido adoctrinado por esta cultura. Ya has aprendido que, sea por medio de la funa, del pelambre, del cagüín, del hablar mal del otro, o por medio del linchamiento, estando dispuesto incluso a matar a alguien porque creemos que hizo algo que no correspondía. La convicción basal de la cultura chilena popular es que la violencia se paga con violencia. Que no hay nada en medio de la falta y la retribución punitiva. Pero este domingo de Ramos, la palabra de Dios nos recuerda que el reino de los cielos no trae ese tipo de justicia. El rey del reino de los cielos no trae ese tipo de justicia. Te lo tengo que decir. Yo sé que quizás te gustan ese tipo de líderes, que quizás te gusta ese tipo de discurso, que quizás has cultivado en tu mente ese tipo de pensamiento. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del Rey de Dios. Este domingo de Ramos, la palabra de Dios nos recuerda que el reino de los cielos no trae ese tipo de justicia. Jesús va a hacer justicia contra nuestros enemigos, ciertamente, pero no sin antes ofrecerse humildemente hasta la muerte para salvar y ofrecer su paz a esos enemigos. El Rey de los cielos gobierna con justicia misericordiosa. Y si queremos vivir como ciudadanos de su reino, tenemos que aceptar y entregar ese tipo de justicia, no otro. Si todavía estás incómodo con la idea de que Jesús ama a tus enemigos, entonces necesitas recordar que todos nosotros hicimos guerra contra Dios en algún momento. Y quizás todavía. Todos nosotros decidimos constantemente vivir como si Dios no existiera. Todos hemos vivido de maneras que ofenden constantemente a Dios. Lo ignoramos, lo rechazamos, lo despreciamos. Y esta Semana Santa recordamos que cuando Dios vino al mundo, no vino a destruirlo. No vino en un arranque de ira a destruir todo lo que pudiera. Vino montado en un burrito a ofrecerle su paz para restaurar el mundo. Tú has sido traído a Dios por misericordia y no por juicio. Y por misericordia has sido invitado al reino de los cielos, que es un reino de esta justicia, no de la otra. Llevando esa misericordia incluso a aquellos que te han dañado. Si todavía le das vuelta en tu cabeza, te pillas dormitando, pensando en cómo desquitarte de esa persona o hacerle el daño de vuelta, retribuirle el daño a esa persona que te dañó, Jesús hoy día te ofrece, te llama a ofrecerle su paz. Sea tu familia, tu jefe, tu expareja. Esta semana el Rey de los cielos te llama a ofrecer su paz aún a tus enemigos. Porque Él, cuando te lo ofreció a ti, se le estaba ofreciendo a sus enemigos. Este domingo de Ramos recordamos que Dios nos ha mirado con gracia y se ha acercado en humildad. Imagínate la locura. Dios, el creador de todo, el dueño de tu vida, Él podría parar tu corazón con un segundo ahora y con toda la autoridad tiene derecho para hacerlo. ¿Cuántas veces nos lo has ofendido? ¿Cuántas veces no has vivido en contra de Él? ¿Cuántas veces no has blasfemado en contra de su nombre con tu boca y con tus actos? Y ese mismo Dios creador, dueño de la vida, vino en humildad para decirte: quiero reconciliarme contigo.
quiero ofrecerme a la muerte con tal de demostrarte que estoy aquí para hacer la paz y no la guerra. Tal como oramos hace un rato, así debemos vivir. Venga tu reino, dijimos al Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Estamos perdonando a los que nos ofenden? Tengo que reconocer que esa es una pregunta re difícil para mí. ¿Realmente estoy perdonando a los que me han hecho daño de verdad en mi vida? Sí, se me ha olvidado. Sí, lo hemos dejado atrás, ya no pensamos tanto en eso. Pero ¿realmente he perdonado? ¿Realmente he tomado yo el camino de Jesús? De subirme a un burrito y ofrecer paz donde hubo guerra en mi vida. Esta Semana Santa es nuestro día. ¿Qué oportunidad tenemos esta Semana Santa? La de llevar buenas noticias de paz. Las buenas noticias de un rey que, lejos de buscar nuestra destrucción, busca nuestra salvación. Mi querido Eduardo nos trajo un regalo y cortó estas ramitas de olivo del campo y las trajo. Y atrás va a haber varias. Y quiero hacer algo para nosotros. Yo sé que esto es algo que nosotros en las iglesias protestantes a veces no hacemos, pero vale la pena hacerlas. Y es parte de una herencia cristiana de 2000 años. Tomar símbolos que nos ayudan a recordar. ¿Cuántos de ustedes me ponen la agenda del celular y recordatorio? Y se nos olvida, ¿cierto? Algunos supe que hoy día pusieron la alarma y no despertaron. Esta es una mejor alarma. Llévate un ramito esta semana para recordar que tú perteneces a un reino de paz. Y tu pertenencia se debe a que un rey vino a ofrecerte esa paz en vez de ofrecerte su juicio. Esta semana llévatelo a la casa para recordar que al pertenecer al reino de la paz, tu vocación en el mundo, cuando te subes al auto, cuando entras en la oficina, cuando caminas por el edificio, cuando conversas de nuevo con tu expareja o cuando te enfrentas de nuevo a un conflicto en la casa, tú estás llamado a traer el reino de paz en humildad, en un mundo de retribución punitiva. Ese es el pueblo de Dios. Y eso es traer el reino de los cielos en medio de la tierra. Así que esta semana, llévate un ramito, ponlo donde quieras, pero recuérdate constantemente que nosotros hemos sido llamados a ser el pueblo de la paz, porque nuestro rey y nuestro reino es un reino de paz y de justicia misericordiosa. Oremos. Padre Santo, damos gracias por este recordatorio tuyo, de tu palabra, de tu carácter, Señor. Tu Hijo humilde, dueño del universo, Rey de los tiempos, de todo el orbe y el universo completo, viniendo humilde en un burrito a regalarnos reconciliación y paz, a decirnos personalmente: quiero una relación contigo, estoy dispuesto a humillarme con tal de reconciliarte conmigo. Gracias, Señor, por ese precioso Jesús. Bendícenos a nosotros para recordar que hemos sido tan amados, Señor, que no necesitamos seguir buscando ese amor en otros. Tan amados, Señor, que tu amor rebosa y nos entrega, nos capacita, nos da el poder de ir a otros y ofrecer esa reconciliación, ese amor y esa paz. Bendícenos, Señor, y permítenos ser como nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde, para llevar paz donde hay guerra. En el nombre de Jesús.